Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, mis estimados cibernautas? Muy buena noche tengan ustedes este 30 de noviembre de 2023. Como cada semana, cada jueves, el tema que hoy vamos a más que analizar, a discutir es la elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nuestros invitados el día de hoy, pues es como siempre un panel de lujo. Nos acompaña el doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches, doctor. Gusto en saludarlo. Él es el presidente Muchas gracias por la invitación. del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático de esta casa de estudios. Por otra parte también nos acompaña el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches. Muy buenas noches. Y él es magistrado en retiro del Poder Judicial de Veracruz y catedrático también de esta casa de estudios. Y como siempre se encuentra el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de la Universidad Veracruzana, y quien es co-conductor de esta casa de estudios. Doctor, muy buenas. Hace más de 10 años. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo y saludar a nuestros invitados. Bien, pues el equipo de producción de Acrópolis nos ha preparado un video para exponer algo de lo que vamos a comentar aquí. Adelante, corre video. El Senado de la República rechazó la primera de las ternas que envió el Ejecutivo para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá al ministro Arturo Saldívar. Ello luego de 2 votaciones en las que ninguna de las 3 aspirantes logró la mayoría calificada. En la primera votación, Berta Alcalde Luján obtuvo 58 sufragios, Lenia Batres Guadarrama 5 y María Elena Ríos González 2. En la segunda votación, Alcalde tuvo 68 sufragios, quedándose a solo 8 votos de alcanzar la mayoría calificada, Batres 2 y Ríos 3. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó la segunda propuesta, igualmente integrada por puras mujeres, y en la que no postuló al actual fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, lo que en los últimos días se había especulado. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, ocupará el cargo la persona que dentro de esta propuesta designa el presidente. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, como ustedes saben, vamos hoy a tener un tema muy importante que es lo que va a nombrar la propuesta que va a hacer el señor presidente de la República para proponer a la mujer que falta como ministro, en sustitución de un ministro que ya pidió retirarse. Y entonces se sabe que la terna propuesta por el presidente López Obrador para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue rechazada. Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece, señor magistrado? Muchísimas gracias, pues muy buenas noches. Agradecer al señor rector y a la Universidad de Jalapa la invitación que tuvieron a bien hacerme. Desde luego que es un tema trascendente, pero me parece que no es tan novedoso. Es decir, a pesar de que le dan ese viso de popularidad, me parece que no es algo nuevo. Si nos remitimos a los antecedentes históricos, la Corte no tenía mayor trascendencia. En 1814, José María Morelos y Pavón es el primero que habla de un Tribunal Supremo, que no llegó a constituirse porque no había terminado la Guerra de Independencia. Posteriormente es hasta 1857, cuando propiamente la Suprema Corte empieza a tener
ya unos visos de constitucionalidad. Surge la ley de amparo y es el momento en el que ella empieza a tener ya ese control y empieza a ser preocupante para el Poder Ejecutivo. En esa historia podemos hablar de que siempre el Poder Ejecutivo de alguna manera ha querido tener el control de la Suprema Corte. Si nos remitimos a 1934, Lázaro Cárdenas cesó a 16 ministros de la Corte. Entonces no estamos hablando de algo nuevo, él quitó 16 ministros de la Corte para hacerla a modo, porque él dijo que los ministros tenían que ser gente con ideales de la revolución y conocimientos jurídicos. Si nos vamos a 1994... ¿Y cuántos ministros conformaban esa 16, época? 16, él quitó a los 16. Si nos vamos a 1994, la Corte estaba constituida por 21 ministros y Ernesto Zedillo Ponce de León quitó a los 21 ministros. Es decir, desapareció y la convirtió ahora en 11 ministros. En vez de 21 fueron 11 y los designó pues a su modo. Entonces desapareció integralmente la Corte y además le quitó el control de la administración porque creó el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, que siempre los presidentes de la República de alguna manera han tenido ese interés de controlar al Poder Judicial para el efecto de que las normas constitucionales, que de alguna manera son ellos los garantes, pues puedan tener una nexo o relación con el Ejecutivo. En este caso, pues ocurre algo exactamente muy similar, ¿verdad? El actual presidente de la República propone 3 candidatas en la terna, pero las 3 son gente totalmente allegada a él y lo admitieron en sus propias comparecencias. Las 3 dijeron, bueno, compartimos los ideales, los principios y los valores de la Cuarta Transformación. Entonces, finalmente, pues era evidente que esa terna no iba a pasar, es decir, el que hable de un rechazo era lógico y congruente porque no tienen las 2/3 partes, no tienen la votación calificada y entonces automáticamente no pasaba. Hace un momento decía por ahí en el antecedente que se quedó a 8 votos de la ministra Berta, quien intentaba ser ministra, Berta Alcalde de Luján, se quedó a 8 votos. Yo diría que se quedó a 3 votos, porque los 5 restantes, ¿verdad?, que obtuvieron sus 2 compañeras, pues era gente de ellos mismos, es decir, pudieron haber votado por ella, pero sin embargo 3 votos le faltaban. Quisieron negociar, quisieron dialogar con los senadores, pero no lograron el objetivo. Hubo cosas un poco raras, por ejemplo, Dante Delgado no fue a la sesión y era uno de los ministros importantes dentro de ese aspecto. Claudia Ríos Massieu se salió de la sesión antes de que empezara la votación. Es decir, hubo negociaciones, hubo diálogos por el magno interés de tener ese control, sin embargo no se logró. Pero al final de cuentas, yo lo que señalaba es que decía yo, bueno, ¿y esto en qué cambian las cosas? Ponen un ministro que dicen a modo del presidente de la República. Bueno, ¿y qué no Saldívar era un ministro a modo? O sea, se está yendo Saldívar, ¿verdad? Pero él ya era un ministro a modo, tan es así que ahora ya va directamente con la Cuarta Transformación. Esa máscara que traía de decir que era constitucionalista, pues ahora la desaparece y ahora ya se muestra abiertamente como un partidario de la Cuarta, cuando antes hablaba de otras cosas. Pero finalmente lo quitan y bueno, quien llegue pues va a ser exactamente igual. Es decir, no cambia en nada la Suprema Corte porque están quitando a alguien que da la Cuarta Transformación para tratar de meter otro pues de la misma envergadura. Y finalmente los votos serán exactamente los mismos. Entonces me parece que lo único trascendente y que ha despertado el interés de la opinión pública pues es el hecho de que haya habido un rechazo a la terna propuesta. Pero dentro de ese contexto, insisto, era claro que se iba a haber el rechazo, porque nunca iba a haber el consenso de los partidos opositores cuando estaban viendo que las 3 candidatas, pues era gente estrictamente a modo. En otras ocasiones nombraban a alguien, pero le daban cierto viso de diferencia. Pero ahora las 3 eran exactamente gente allegada de manera directa al presidente de la República. Y culmino señalando que realmente están violentando principios de la Constitución, dándole una interpretación diferente, porque la Constitución habla de que para ser ministro de la Corte tendrá que tener 10 años de experiencia, tendrá que ser mexicano por nacimiento, etcétera, pero dice en uno de sus apartaditos, preferentemente que tenga carrera judicial. Y dicen, bueno, como es preferentemente, no es obligatorio, podemos ver que las 3 que pusieron, ninguna tiene carrera judicial.
y la siguiente terna pues seguramente tampoco la van a tener. Entonces, ¿cómo dejamos el control máximo de la constitucionalidad y de la justicia para todos los ciudadanos mexicanos en alguien que no tiene el más mínimo conocimiento? Es decir, va a ser el rector fundamental de la administración de justicia, porque los ministros es el extremo máximo, ¿verdad?, el cenit de la decisión jurisdiccional, y sin embargo son gente que tiene una carrera más de carácter político que jurídico. Entonces me parece que el gran problema que estamos afrontando es que estamos llevando la Corte hacia un aspecto de politización en lugar de aspecto de jurisdicción. Totalmente. Muy bien, una buena explicación del señor magistrado. Doctor Vito, ¿qué opinión te merece esta situación? ¿Qué será una necedad? Claro, obviamente es algo que le corresponde como presidente del Ejecutivo Federal, pero él proponer a fulana, ¿por qué no han buscado a una persona con gran trascendencia, con prestigio, con experiencia en todo eso, y ya no habría problema? Dice, doctor, que lo que está sucediendo es muy preocupante. Es preocupante porque políticamente traen un juego que piensan que nadie lo entiende. Y es todo lo contrario. Yo creo que más, y puedo estar equivocado, pero más del 60% de los mexicanos ya sabíamos, los que están dentro de la vida política democrática que emiten su voto, ya sabíamos que no iba a pasar la terna. ¿Por qué? Pues porque de siempre ha sido eso, mando la terna, pero como necesita una mayoría calificada, para que pueda ser electa tal o cual persona como ministra, pues no lo va a obtener. Y que hace un rato el doctor Pimentel mencionaba lo que dice la Constitución. En principio de cuentas ya la Constitución ya se hizo a un lado, ya la Constitución no tiene nada que ver aquí ni vale. Como si se tratara de un acto eminentemente político cuando es un acto eminentemente jurídico, porque en el que debemos tener en cuenta lo que es la capacitación, la profesionalización y la actualización profesional de una persona que debe ser idónea para ser ministro. Entonces, aquí van a presentar otra terna, pero algo que no sé si ustedes lo escucharon y ahorita, al menos yo estoy enterado en la otra terna que se dice que mandó, que se vale que los que perdieron y los que no fueron aprobados, que vuelvan a participar en la terna. A ver si es cola y pega. A ver si ahora sí, ¿no? Y en ese caso está doña Berta Luján, que va de nuevo y dice, no, la voy a volver a proponer. Espérame, aquí estamos jugando. Si ya jugaste, no tuviste mayoría, se entiende que porque te estudiaron, te calificaron de alguna manera, tu proceso, etcétera, y nada. No, va de nuevo y puede ser la misma persona. Y como otra vez no va a pasar la terna, llegamos a hacer uso de el área jurídica, en este caso constitucional, y el que la va a proponer directamente es el señor presidente de la República. O sea, no hay necesidad como se hace acá, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, para elegir o nombrar a un juez o magistrado, en este caso un magistrado, que dicen tienes que tener la mayoría y punto, no la tienes, no, punto, no. Aquí no es lo mismo. Aquí dicen, es que tienes que tener la mayoría de diputados calificados para que tú seas, en este caso, juez, en este caso, magistrado, o sea, o magistrado, aquí hablando de Veracruz, en el Tribunal Superior de Justicia. Allá no, la Suprema Corte
todo el mandato, todo el sartén por el mango lo tiene el presidente de la República, porque al final ya sabemos que él lo va a designar. Eso, y desde ahorita dice, bueno, pues como tú no pasaste, pues te voy a volver a mandar. Y como tampoco van a pasar, no te preocupes, si repruebas, de todos modos yo te voy a calificar con 6 y yo te voy a mandar. Entonces es un juego, y que lo sabemos, doctor, vaya, o sea, es muy difícil que ya a los lectores mexicanos se les engañe y se les haga saber que no es cierto eso. Entonces, el problema no está ahí, lo mayúsculo de esto es de que ya nos olvidamos para qué va a servir esa persona que sea nombrada como ministro. ¿Cuál va a ser su trabajo? ¿Cuál va a ser su desempeño profesional? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ya estamos cayendo, como se elige también a los señores diputados. Dicen, es que solamente se les exige saber leer y escribir, y acá también, lo que ni siquiera ya a veces se preocupan porque tengan una carrera profesional ad hoc al puesto que van a desempeñar. Decía ahorita, ni tienen carrera judicial, ni nunca han estado atrás de un juzgado, de un tribunal, ni han participado en la elaboración o propuesta de algún proyecto de ley, ni tampoco han sido investigadores, y lo que hoy tampoco yo escuché, si estoy equivocado, pues me pueden corregir, pero creo que ninguno es doctor en Derecho, ¿no? Maestría tiene. Maestría, pero doctor no. Digo doctor porque los doctores se dedican a la investigación jurídica, los que son doctores en Derecho, y a tratar de ver qué es lo que se necesita cambiar en nuestras leyes, que precisamente ahí vamos en la investigación jurídica, para que cada día esas leyes, que esos principios jurídicos respondan a las necesidades de los justiciables. Estas personas ni eso tienen, vaya, ni siquiera un doctorado, ni siquiera una especialidad, nada que diga, bueno, con este currículum podemos llegar y podemos hacer un buen papel, como si en México, eso es lo peor, estuviéramos muchas gentes no aptas ni no estudiosas del derecho, como tantos jurisconsultos que existen y que como si no existieran. Esto es lo lamentable. ¿Por qué lo lamentable? Porque van a administrar justicia y desgraciadamente o oportunamente, según cada quien lo quiera ver, es el último eslabón de lo que se llama la administración de justicia. Nosotros tenemos como abogados postulantes, decimos, bueno, pues primera acción, vamos a la demanda y caigo con un juez, no me pareció la sentencia, entonces nos vamos a la apelación cae con un magistrado, tampoco, y ahí te vas a la última instancia, ¿cuál es? La del amparo. ¿Y quién va a conocer? La Suprema Corte. No me pareció, me voy al recurso de queja, que también me asiste, pero también es la Suprema Corte, y ya no voy a tener más que hacer. Y lo más doloroso para nosotros, doctor Carlos García Méndez, es que como abogados nos esté calificando nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestra investigación en un caso, gente que no está capacitada para ese trabajo. Y entonces llevamos el riesgo inminente de que todo, aunque usted tenga el derecho y la razón, ahora solamente exista la política y se acabó, fuera de la ciencia jurídica y la política y la razón, pero la razón unilateral, que eso es lo peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer para evitar esto de que no pasó la terna, de que se tiene que atender de nuevo y que va a acabar en la propuesta de una sola persona, ya por no haber pasado las ternas? A buscar un proyecto de reforma a nuestra Constitución para el efecto de que quienes ya participaron y de alguna manera no pasaron, no vuelvan a concursar. 2,
que las personas tengan el perfil académico necesario para el trabajo que van a desempeñar, y que en este caso ya por lo avanzado que tenemos nosotros del sistema enseñanza-aprendizaje profesional de posgrados, mínimo sean doctores en Derecho. Y si no es que tengan varios doctorados, o aparte de ser doctorados, unos diplomados.